Hola, mi nombre es María Clara Zácaro, soy profesora de química y en esta presentación vamos a ver qué reglas tenemos que seguir para poder nombrar y escribir la fórmula de oxisales. Comencemos. Vamos a ver las pautas para poder formular un oxisal, nombrar a este tipo de compuestos con tres nomenclaturas diferentes, escribir la reacción de neutralización, reacción que da como producto oxisal más agua, y ver qué reglas tenemos que seguir para poder balancear correctamente esa reacción de neutralización. En un oxisal vamos a observar que su fórmula va a estar compuesta por la presencia de un metal, no metal y oxígeno. Las oxisales son compuestos iónicos, es decir, que van a surgir de la combinación de un ion positivo, el que conocemos como catión, que va a ser el metal, y de un ion negativo, que va a ser la parte no metálica del oxisal. Siempre va a ser un no metal combinado con una determinada cantidad de oxígeno. Este metal y este no metal en forma de iones se van a combinar de manera tal que sus cargas se neutralicen. Veamos en este primer ejemplo qué información tengo en la fórmula de una oxisal. Observamos que tanto el metal como la parte no metálica están acompañadas de un subíndice. Veamos qué información nos aporta cada uno de ellos. El subíndice que aparece en el metal me va a estar diciendo qué cantidad de hidrógenos tengo que colocar en el oxácido cuando escriba la reacción de neutralización, lo vamos a ver más adelante. El subíndice que está por fuera del paréntesis me está indicando la valencia del metal. Información que voy a necesitar dependiendo qué nomenclatura quiero utilizar yo para nombrar esta oxisal. Es importante tener presente que en la fórmula de una oxisal en ningún lugar aparece la valencia del no metal. Ya vamos a ver cómo la podemos calcular. Pero ningún subíndice que aparezca en la fórmula de una oxisal me está dando la información de qué valencia tiene el no metal. ¿Cómo nombramos este tipo de compuestos? Podemos nombrar con la nomenclatura sistemática, que nombra lo que ve desde el final de la fórmula hacia el comienzo, pero fíjense que acá tenemos que distinguir una situación que se nos presenta. Hasta ahora, los subíndices que estábamos utilizando, que utilizábamos prefijos numerales latinos, me expresaban la cantidad de un átomo, ¿sí? De un átomo de un elemento. Pero ahora, acá, en la fórmula del oxisal, fíjense que ese 3 por fuera del paréntesis me está indicando las veces que se repite en la fórmula un grupo de átomos. Eso lo tenemos que distinguir de alguna manera. ¿Cómo lo hacemos? Si queremos nombrar esta sal con la nomenclatura sistemática, el nombre va a ser el siguiente: tris tetraoxosulfato de dialuminio, donde tris se está refiriendo a este subíndice que está por fuera del paréntesis, indicándome que la parte no metálica se repite 3 veces. Tetra me indica la cantidad de oxígeno que está combinado con el azufre en la parte no metálica de la oxisal. Y di me está indicando las veces que se repite el aluminio en la fórmula. Como ven, cuando se trata de una molécula poliatómica, la nomenclatura sistemática comienza a complicarse, aunque las palabras están buenísimas para ganar un horcado. No nos desesperemos, que todavía tenemos otras opciones para nombrar a estas oxisales. Fíjense que en este caso tuvimos que utilizar este prefijo de cantidad tris para referirnos a un grupo de átomos. Los prefijos que utilizamos en esa situación van a ser prefijos numerales griegos. Si la cantidad que tengo que indicar es una cantidad de 2, voy a utilizar el prefijo bis. Si es de 3, tal como pasó en nuestro ejemplo, voy a utilizar el prefijo tris. Si es 4, tetraquis. Si es 5, pentaquis. Si es 6, hexaquis, y así sucesivamente.
Ahora bien, si yo quiero nombrar a esta oxisal con la nomenclatura de numerales de Stock o con la nomenclatura tradicional, necesito conocer la valencia del no metal. La valencia del metal, ya dijimos que ese subíndice 3 nos está indicando la valencia del metal en la fórmula. Pero ¿cómo hago para calcular la valencia del no metal? Una opción es enfocarnos en la parte no metálica de la fórmula, ¿sí? La parte en la que el azufre está combinado con el oxígeno. Recordemos que al comienzo dijimos que esto se trata de un compuesto iónico y que la parte no metálica de la molécula formaba un ion negativo. ¿Con qué carga? Esa información sí la tenemos en la fórmula. Va a ser el subíndice que le aparezca al metal. Y como se trata de un anión, le agregamos la carga negativa. Una vez que llegamos a obtener la fórmula del anión que forma parte de esta oxisal, para poder calcular la valencia del no metal, lo que vamos a hacer es convertir esta fórmula en una ecuación, donde X es la valencia del no metal que quiero calcular, 4 me está indicando la cantidad de oxígenos que tengo presente en la fórmula, menos 2 es el estado de oxidación, es decir, la valencia con un signo que me representa cómo está actuando el oxígeno en este tipo de compuestos, y eso lo igualo a la carga de este ion que determinamos que era menos 2. Despejo X, X es igual a 6 y ese 6 es la valencia del azufre en esta oxisal. Ahora, conociendo la valencia del metal y la del no metal, estoy en condiciones de nombrar a esta oxisal con la nomenclatura de numerales de Stock. El nombre va a ser sulfato 6 de aluminio 3 y con la nomenclatura tradicional, para utilizar la nomenclatura tradicional, yo voy a tener que tener presente de qué oxácido y de qué hidróxido provino esta oxisal, como vamos a ver más adelante, y el nombre es sulfato de aluminio. Hablamos de la reacción de neutralización, que da como producto oxisal más agua. ¿Qué oxácido y qué hidróxido tienen que reaccionar para que me den esta oxisal más agua? Observemos cómo desarmo la fórmula de una oxisal para obtener la fórmula del oxácido y del hidróxido del que provino. La parte no metálica, tal como está escrita dentro del paréntesis, la voy a combinar con hidrógeno para tener la fórmula del oxácido. Para saber qué cantidad de hidrógeno le corresponde a esa fórmula, voy a mirar el subíndice del metal. Por otro lado, el aluminio, en este caso, el metal, va a ser el que forme parte del hidróxido que reaccionó. Y para saber qué subíndice le corresponde al oxidrilo, voy a mirar qué subíndice tiene por fuera del paréntesis la parte no metálica del oxisal. Esto que lo vemos desarmando la fórmula de un oxisal, ustedes también lo pueden aplicar de la manera inversa. Cuando yo tengo como datos los reactivos, el oxácido y el hidróxido, y con esa información tengo que armar la oxisal que va a ser el producto de reacción. Bien, una vez que obtuve la reacción de neutralización, la tengo que balancear. Recuerden que nos tenemos que asegurar que la reacción cumpla con la ley de la conservación de la masa. Es decir, que yo tenga la misma cantidad de cada elemento del lado de los reactivos que del lado de los productos. Si seguimos esta serie de pasos en el orden en el que yo se los voy dando, van a ver que no vamos a tener ningún inconveniente en balancear esta reacción. Lo primero que tenemos que hacer es observar si el metal está balanceado, la cantidad de aluminio que tengo de un lado y del otro de la reacción. Vemos que del lado de los productos yo tengo 2 aluminios y del lado de los reactivos solo 1. Tengo que recordar también que para balancear un elemento en una reacción nunca modifico los subíndices. Lo único que puedo hacer es modificar la cantidad de las sustancias que están presentes del lado de los reactivos o del lado de los productos. Eso lo hago agregando un coeficiente estequiométrico,
un número delante de la fórmula. Si yo quiero balancear la cantidad de aluminio, voy a agregar delante del hidróxido de aluminio un coeficiente estequiométrico 2. Bien, el siguiente paso, una vez que el metal está balanceado, es contar la cantidad total de oxidrilos que están presentes, porque esa cantidad total de oxidrilos me va a dar el coeficiente estequiométrico que tengo que colocar delante del agua. Para saber cuál es el total de oxidrilos, yo voy a multiplicar el coeficiente estequiométrico que está delante de los hidróxidos por el subíndice que tienen los oxidrilos. Eso me da un total de 6, es decir que tengo que colocar un 6 delante de la molécula de agua. Ahora lo que me resta es balancear la parte no metálica. Observo que esta combinación de azufre con oxígeno que está presente en la oxisal está presente 3 veces. Sin embargo, del lado de los reactivos está presente una vez. Tengo que colocar un coeficiente estequiométrico 3 delante del oxácido. Podemos verificar ahora que la reacción quedó correctamente balanceada. Contemos la cantidad total de hidrógenos que tengo del lado de los reactivos. Fíjense que en el oxácido tengo 3 por 2, 6 hidrógenos. Y en el hidróxido tengo 2 por 3, 6 hidrógenos. Eso me da un total de 12 hidrógenos del lado de los reactivos. Si observo del lado de los productos, en el agua, 6 por 2, tengo 12 hidrógenos del lado de los productos. Sigamos con el no metal. Tengo 3 azufres del lado de los reactivos y tengo 3 azufres del lado de los productos. Veamos ahora la cantidad de oxígeno. Tengo 3 por 4, 12 oxígenos provenientes del oxácido, más 6 oxígenos provenientes del hidróxido. Tengo un total de 18 oxígenos del lado de los reactivos. Veamos ahora del lado de los productos. Tengo 3 por 4, 12 oxígenos en la oxisal, más 6 oxígenos en el agua. Tengo 18 oxígenos del lado de los productos. La reacción quedó correctamente balanceada. Bien. Contar con la reacción de neutralización nos va a ayudar, como vamos a ver, a tener una idea de qué nombre le corresponde al oxisal cuando queremos aplicar la nomenclatura de numerales de Stokes y la nomenclatura tradicional. No así para aplicar la nomenclatura sistemática, que sí o sí necesito nombrar lo que veo desde el final de la fórmula hacia el comienzo. Como dijimos, con la nomenclatura sistemática, esta oxisal se va a llamar tris-tetraoxosulfato de dialuminio, que es lo que estoy viendo en la fórmula. Ahora bien, para aplicar la nomenclatura de numerales de Stokes, yo puedo predecir cuál es el nombre del oxisal si conozco exactamente cómo se llama el oxácido y el hidróxido del cual proviene. Veamos. Este oxácido, con la nomenclatura de numerales de Stokes, le asignábamos el nombre de sulfato 6 de hidrógeno. Y el hidróxido se llamaba hidróxido de aluminio 3. Para saber qué nombre le va a corresponder al oxisal, yo voy a tomar el comienzo del nombre del oxácido y el final del nombre del hidróxido. Entonces, esta oxisal, con la nomenclatura de numerales de Stokes, se va a llamar sulfato 6 de aluminio 3. Veamos qué pasa si quiero nombrar esta oxisal con la nomenclatura tradicional. Con la nomenclatura tradicional, a este oxácido lo nombrábamos como ácido sulfúrico y el hidróxido, hidróxido de aluminio. Para obtener la fórmula, el nombre de la oxisal, yo necesito, cuando quiero aplicar la nomenclatura tradicional, hacerle un mínimo cambio al nombre del oxácido, al final del nombre del oxácido. Si el nombre del oxácido termina en ico, para nombrar el oxisal voy a cambiar esa terminación por ato. Y utilizando el final del nombre del oxácido con el final del nombre del hidróxido, tengo el nombre del oxisal con la nomenclatura tradicional. Ya habíamos visto cuando vimos nomenclatura de otros compuestos, que la nomenclatura tradicional contemplaba 4 situaciones para el nombre de los oxácidos para cuando el no metal tenía 4 valencias posibles. ¿Sí? Esas situaciones
que eran para la menor valencia agregar el prefijo hipo y la terminación oso, para la siguiente, en orden de magnitud, terminación oso, para la siguiente, en orden creciente, terminación ico, y para la cuarta, prefijo per, terminación ico. Si yo quiero nombrar un oxisal, lo que voy a tener que hacer es modificar el final de ese nombre. Si el final del oxácido era oso, cuando nombre el oxisal voy a tener que cambiar esa terminación oso por terminación ito. Y si el final del oxácido era ico, voy a cambiar esa terminación por terminación ato. Algunos de ustedes ya recordarán en este momento la regla mnemotécnica que nos decía que para no olvidarnos cómo modificar esa terminación, nos teníamos que acordar del pico de un pato y de un oso chiquito. En esta tabla se muestran los aniones que forman, los oxianiones, ¿sí?, que forman los no metales de los elementos representativos, con el nombre respectivo que se le asigna con la nomenclatura tradicional. Bien, veamos otro caso que se nos puede presentar. ¿Qué diferencia vemos entre esta fórmula y la fórmula del caso anterior? Fíjense que, a diferencia del sulfato de aluminio, el metal no tiene subíndice y la parte no metálica de la fórmula tampoco. No me aparece el subíndice en el metal y no hay un paréntesis con un subíndice. Cuando yo tengo un oxisal donde no me aparece el subíndice en el metal ni hay un paréntesis con un subíndice, yo voy a tener que distinguir entre dos situaciones posibles, ¿sí? O bien no aparecen los subíndices porque los subíndices son igual a 1, o no aparecen los subíndices porque eran de la misma magnitud y fueron simplificados. La forma más fácil de distinguir cuál es la situación que está ocurriendo es ir a la tabla periódica y buscar la valencia del metal. Recuerden que por fuera del paréntesis de la parte no metálica, ese subíndice me indicaba la valencia del metal. Si yo busco en la tabla la valencia del metal, voy a encontrar que para el bario, es un elemento que forma parte del grupo de los metales alcalino-térreos, la valencia es 2. El hecho de que no me aparezca el subíndice 2 por fuera de un paréntesis luego del sulfato, me está indicando que hubo simplificación. Esto lo tengo que tener presente cuando quiera escribir la reacción de neutralización y cuando quiera nombrar a esta oxisal para saber que la ausencia de ese subíndice no me está indicando la valencia del bario, sino que fue simplificada. Veamos cómo se nombra. Si quiero nombrar con la nomenclatura sistemática, sigo nombrando lo que veo desde el final de la fórmula hacia el comienzo. ¿Qué es lo que estoy viendo? Tetraoxosulfato de bario, donde tetra me está indicando la cantidad 4 en subíndice 4 en el oxígeno. Si quiero aplicar la nomenclatura de numerales de Stock o la nomenclatura tradicional, voy a tener que averiguar qué valencia tiene el azufre en esta oxisal. Y como dijimos, en una oxisal la valencia del no metal no está representada por ningún subíndice. ¿Cómo puedo hacer para averiguarla? Nuevamente voy a convertir esta fórmula en una ecuación matemática, donde la incógnita X va a ser la valencia del no metal. Fíjense que este 4 que aparece acá me está representando la cantidad de oxígenos que están presentes en la fórmula, menos 2 el estado de oxidación del oxígeno, 2 la valencia del bario que acabamos de obtener de la tabla periódica, y como esto es una molécula sin carga, es una fórmula que no tiene carga, por lo tanto igualo toda esta ecuación a 0. Despejando X obtengo que X es igual a 6 y me está representando la valencia del azufre en este compuesto.
Ahora estoy en condiciones de nombrar esta oxisal con numerales de stock y la nomenclatura tradicional. El nombre del oxisal con numerales de stock va a ser sulfato 6 de bario 2. Numerales de stock siempre va a agregar al no metal la terminación ato, independientemente de qué valencia tenga el no metal. Y va a encerrar entre paréntesis y números romanos la valencia del no metal. ¿Sí? Nomenclatura tradicional, sulfato de bario. Veamos ahora qué cuidado tengo que tener cuando en la oxisal hubo una simplificación para poder escribir la reacción de neutralización. Yo voy a tener que contemplar cada uno de los subíndices que debería estar en la fórmula para saber qué subíndice le va a corresponder al hidrógeno del oxácido y al oxidrilo del hidróxido en la reacción de neutralización. Veamos a qué me refiero. La parte no metálica del oxisal va a provenir del oxácido y la cantidad de hidrógenos va a ser el subíndice que le hubiera correspondido al metal, pero que fue simplificado. Por otro lado, el metal va a formar parte del oxidrilo, del hidróxido, y el subíndice que le corresponde al oxidrilo está dado por la valencia del metal, que debería figurar como subíndice fuera del paréntesis de la parte no metálica del oxisal. Estos subíndices que coloqué en la oxisal son para que nosotros recordemos que tenemos que utilizar la valencia del metal y el subíndice que le correspondería al bario en esta fórmula para poder escribir correctamente los reactivos. Pero una vez que yo recordé eso, la oxisal la escribo, la fórmula del oxisal la escribo simplificada, ¿sí? Sin los subíndices 2. De nuevo, esto que hicimos nosotros para desarmar la fórmula de un oxisal para escribir los reactivos, también lo puedo aplicar haciendo el camino inverso. A partir de un oxácido y un hidróxido, ¿cómo armo la fórmula de una oxisal? Una vez que tengo quiénes son los reactivos y los productos de la reacción de neutralización, ahora, por supuesto, la tenemos que balancear. ¿Qué pasos tenemos que seguir para balancear esta reacción? Lo primero que vamos a hacer es verificar que el metal está balanceado. Un bario del lado de los productos, un bario del lado de los reactivos. El metal está balanceado. Una vez que el metal está balanceado, ahora lo que hago es cuento la cantidad total de oxidrilos. Fíjense que delante del hidróxido de bario tengo un coeficiente estequiométrico 1, por eso no aparece. 1 por 2, delante del agua coloco un coeficiente estequiométrico 2. Por último, me quedaría verificar que la parte no metálica del oxisal está balanceada. Un sulfato del lado de los productos, un sulfato del lado de los reactivos. En este momento la reacción quedó correctamente balanceada. Los invito a que ustedes después verifiquen elemento por elemento que tengo la misma cantidad de cada elemento del lado de los reactivos que del lado de los productos. Veamos cómo conocer la nomenclatura del oxácido y del hidróxido me va a ayudar para nombrar a esta oxisal con la nomenclatura de numerales de stock y con la nomenclatura tradicional. La nomenclatura sistemática nombra lo que ve desde el final hacia el comienzo. Sí o sí debo contar con la fórmula de la oxisal para poder aplicar la nomenclatura sistemática. Ya habíamos dicho que esta oxisal con la nomenclatura sistemática se llama tetraoxosulfato de bario. Ahora, ¿cómo nombrábamos al oxácido y el hidróxido con la nomenclatura de numerales de stock? Con la nomenclatura de numerales de stock, este oxácido se nombraba sulfato 6 de hidrógeno y con numerales de stock este hidróxido se nombraba hidróxido de bario 2. El comienzo del nombre del oxácido con el final del nombre del hidróxido
nos da el nombre que le debo asignar a la oxisal que se forma. Veamos qué pasa con la nomenclatura tradicional. Con la nomenclatura tradicional, este oxácido lo nombrábamos ácido sulfúrico y al hidróxido, hidróxido de bario. Para obtener el nombre de la oxisal con la nomenclatura tradicional, tal como vimos un par de diapositivas antes, tengo que modificar la terminación del oxácido. Esa terminación ico pasa a terminación ato. Y el nombre del oxisal con la nomenclatura tradicional pasa a ser sulfato de bario. Me faltó el D ahí para que quede encuadrado, corrijan. Bien, veamos un ejemplo más. Tengo un tercer caso. Ningún subíndice. Nuevamente tengo que distinguir a ver qué está pasando. Si el subíndice no aparece porque es 1 o si el subíndice no aparece porque hubo simplificación. La forma más fácil de ver esto es hacerlo buscando la valencia del metal. El metal en esta oxisal es el sodio. El sodio pertenece al grupo 1 de la tabla periódica, al grupo de los metales alcalinos. Tiene valencia 1, con lo cual me indica que en este caso los subíndices no aparecen porque en ambos casos son subíndices 1. ¿Sí? Un dato a tener en cuenta, que para los metales de los elementos representativos, el lugar que ocupan, el grupo que están ocupando en la tabla periódica, en la posición, me va a estar indicando la valencia. El sodio es del grupo 1, por lo tanto va a tener valencia 1. ¿Sí? Esto sirve para los metales de los elementos representativos. Recuerden que los elementos representativos son los grupos que están cuando yo escondo los metales de transición. Entonces, hemos determinado que en este caso los subíndices no aparecen porque tanto la valencia del metal como el subíndice que le correspondería al sodio son iguales a 1. Con esta información, ahora nombro a esta oxisal con la nomenclatura sistemática. La nomenclatura sistemática sigue nombrando lo que ve desde el final hacia el comienzo de la fórmula. ¿Qué ve acá? Monooxoclorato de sodio. ¿Sí? Si yo quiero aplicar nomenclatura de numerales de Stock o nomenclatura tradicional, necesito conocer la valencia del no metal. Y para eso lo que vamos a hacer es convertir esta fórmula en una ecuación en la cual la X represente la valencia del no metal que estoy buscando. Fíjense que acá el subíndice 1, que debería aparecer en el oxígeno, está indicado en esta parte de la ecuación. Menos 2 me está indicando el estado de oxidación del oxígeno en las oxisales. Y 1, la valencia del sodio que acabamos de buscar. Como esta oxisal no tiene carga, yo igualo toda esa ecuación a 0. Despejando X obtengo que X es igual a 1. 1 me está representando la valencia del cloro. Con la valencia del cloro ahora estoy en condiciones de nombrar esta oxisal con la nomenclatura de numerales de Stock y con la nomenclatura tradicional. Con la nomenclatura de numerales de Stock, esta oxisal se va a llamar clorato 1 de sodio 1. Con la nomenclatura tradicional se va a llamar hipoclorito de sodio. Fíjense que la valencia 1 del cloro es la mínima de 4. Por eso, con la nomenclatura tradicional tuvimos que agregar el prefijo hipo, ¿sí?, al nombre del no metal. Bien, veamos cómo llego a obtener los reactivos que le corresponden a la obtención de esta oxisal. La parte no metálica va a ser la que forme el oxácido. El subíndice que debería aparecer en el metal me está indicando la cantidad de hidrógenos que se combinan con esa parte no metálica. Como no aparece ningún subíndice, me está indicando que en ambos casos el subíndice es 1.
El metal va a formar el hidróxido y el subíndice que debería aparecer por fuera de la parte no metálica me indica qué subíndice le correspondería al oxidrilo. Como en todos los casos es 1, no tengo que agregar ningún subíndice. Observen que tanto en el hidróxido como en la oxisal, cuando el subíndice es 1, desaparecen tanto los paréntesis que encierran el oxidrilo como los paréntesis que encierran a la parte no metálica. Ahora que ya tenemos los reactivos y los productos de esta reacción de neutralización, vamos a ver qué pasos tenemos que seguir para balancearla. Primero verifico que el metal esté balanceado. El metal está balanceado. No tengo que agregar ningún coeficiente estequiométrico. Cuento la cantidad total de oxidrilos, 1 por 1, 1, no tengo que agregar ningún coeficiente estequiométrico al agua. Por último, verifico que la parte no metálica está balanceada. Un grupo hipoclorito del lado de los productos, un grupo hipoclorito del lado de los reactivos. Fíjense que en este caso no hubo necesidad de agregar ningún coeficiente estequiométrico para balancear la reacción. Veamos ahora cómo con la nomenclatura tradicional y con la nomenclatura de numerales de stock, si yo estoy en condiciones de nombrar correctamente al oxácido y al hidróxido, ya voy a poder nombrar a esta oxisal. Con la nomenclatura sistemática sí o sí debo contar con la fórmula para poder asignarle un nombre al oxisal. Y ya habíamos dicho que esta oxisal se llama monooxoclorato de sodio. Ahora bien, con la nomenclatura de numerales de stock, a este oxácido yo lo nombraba clorato 1 de hidrógeno y al hidróxido, hidróxido de sodio 1. El comienzo del nombre del oxácido con el final del nombre del hidróxido me da el nombre que le debo asignar a esta oxisal con la nomenclatura de numerales de stock. Con la nomenclatura tradicional, este oxácido se llamaba ácido hipocloroso y este hidróxido, hidróxido de sodio. Para obtener el nombre del oxisal con la nomenclatura tradicional, es necesario hacerle una pequeña modificación al final del nombre del oxácido. Si la terminación era oso, esa terminación la tenemos que cambiar por terminación ito. Y otra vez me faltó que quede recuadrado el D. Y el nombre de esta oxisal con la nomenclatura tradicional va a ser hipoclorito de sodio. Bien, para recordar, en los elementos representativos, el grupo al que pertenece un metal nos va a indicar su valencia. El oxígeno en los compuestos inorgánicos que hemos visto está siempre con valencia 2. Estado de oxidación menos 2. Esta información la necesitamos cuando queremos averiguar la valencia del no metal y convertir una fórmula en una ecuación matemática. En una oxisal y en un hidróxido, cuando el subíndice es 1, no se escriben los paréntesis, que encierran al grupo oxidrilo y a la parte no metálica respectivamente. Y por último, tienen que tener presente que tanto la nomenclatura sistemática como la de numerales de stock solamente aceptan la terminación ato para los no metales. Bien, con esta información hemos terminado de cubrir todo lo referente a oxisales. ¿Sí? Si creen que esta presentación les ayudó a entender un poquitito mejor el tema, pónganme un like. Si quieren saber cuándo estoy subiendo nuevos videos, suscríbanse al canal. Y si quieren que realice algún video sobre algún tema específico, avísenme en los comentarios. Muchas gracias.